Prueba de hipótesis para dos muestras relacionadas. Esta técnica utiliza la T-de-Student. En la T-de-Student, uno de los requisitos fundamentales es que las variables deben ser cuantitativas y las muestras deben ser probabilísticas. Y el parámetro que utiliza las muestras relacionadas es el promedio. En ese sentido, la prueba de hipótesis estadística indica que los promedios son iguales, eso postula la hipótesis nula, y la alternativa que los promedios son distintos. Entonces, para contrastar esta hipótesis, lo que se hace es obtener muestras, en este caso dos muestras, y los tamaños de muestra, tanto de la muestra 1 como del tamaño de la muestra 2, deben ser iguales, porque son muestras relacionadas. Esta muestra tiene que estar relacionada con la muestra 2. Muchos autores lo llaman también como muestras pareadas, una pareja de observaciones que están dentro de las muestras. Y cuando se habla de muestras pareadas, generalmente las observaciones que están en la muestra 1 también están en la muestra 2. Entonces, para ello lo que se hace es, en esta técnica es utilizar la T-de-Student, y observen que la T-de-Student acá me está obteniendo un promedio de diferencias, es decir, aquí tenemos varias observaciones y las diferencias que existan entre estas dos muestras me saca un promedio, también me saca la desviación estándar de las diferencias y la raíz de n. Esto que me está diciendo que n1 es igual a n2, y como estas muestras son iguales, podemos representarlo con n. Y además, en cada una de estas muestras es posible obtener sus promedios. Y veamos a través de los promedios si las diferencias de estos promedios son estadísticamente significativas. Bueno, dentro de otras áreas del conocimiento, esto se aplica con mucha frecuencia cuando se quieren comparar dos muestras y que estas dos muestras de estas dos observaciones puedan ser información de antes de algo y después de algo. Ese algo puede ser, por ejemplo, voy a poner un poquito para que se entienda, en el área de la educación, un docente puede construir una estrategia didáctica, y esa estrategia didáctica quiere aplicarla a un grupo de estudiantes. Entonces aquí tiene los estudiantes, antes de aplicar la estrategia, aquí puede obtener las calificaciones, antes de aplicar la estrategia didáctica. Y aquí en este grupo puede tener datos después de aplicar la estrategia didáctica, ¿no? Tendríamos el antes y el después. Entonces, si los resultados, si hay una diferencia significativa en estas dos muestras, estaríamos indicando que la estrategia didáctica tiene efecto. Caso contrario, la estrategia didáctica no tendría efecto. Daría lo mismo de aplicar la estrategia didáctica como no. Ocurre lo mismo en la salud. Aquí tendríamos un grupo de pacientes y aquí el mismo grupo de pacientes divididos en dos momentos, ¿no? Son los mismos pacientes, no son distintos pacientes. Cuando son distintos pacientes, por ejemplo, se trabaja en el grupo placebo y el otro grupo donde se aplica un determinado fármaco para ver la mejoría sobre una determinada patología. Bueno, eso se hace otro tipo de análisis. En este caso simplemente son los mismos pacientes. Por ejemplo, un nutricionista puede estar aplicando una cierta dieta
Y para ver si verdaderamente la dieta tiene efecto, lo que se hace es tener un grupo de pacientes antes de aplicar la dieta y después de aplicar la dieta. Y si esas diferencias, el antes y el después es significativo, estaríamos rechazando la hipótesis nula. Y por lo tanto, la dieta sí tiene efecto. Eso me estaría indicando que estadísticamente es significativo. Caso contrario, si el resultado es no estadísticamente significativo, aplicar la dieta como no aplicarla me dan los mismos resultados. La aplicación de esa dieta no tiene efecto, podríamos concluir. Lo mismo va a ocurrir en el marketing, la aplicación de publicidad o no aplicación. Aquí podrían estar un grupo de clientes, aquí otro grupo de clientes. Si se aplica una cierta publicidad y vemos los reflejos en las ventas de la empresa, ¿no? Aquí tenemos clientes antes de que vean una cierta publicidad por televisión y esos mis clientes después de ver la publicidad, si influye o no influye en las ventas de la empresa, si aumenta o no aumenta, y si esas diferencias en respecto a las ventas son estadísticamente significativos, la publicidad que se está aplicando es muy buena. Caso contrario, no tendría significación estadística. Bueno, hay muchas aplicaciones en varias áreas del conocimiento. En este caso vamos a, bueno, antes de ir al SPSS, observen que los grados de libertad es n-1, justamente n son los tamaños muestrales tanto en la muestra 1 y en la muestra 2. Y n-1 es simplemente restarlo una observación. Vamos a contrastar utilizando el SPSS. En este caso vamos a trabajar el salario inicial y el salario actual, correcto, a un nivel de significación del 5%. Entonces la hipótesis nula me va a postular que el salario inicial es igual que el salario actual. La hipótesis alternativa que son diferentes. En el SPS, observen, aquí tenemos una base de datos sobre el salario inicial, sobre el salario actual. Observen que el salario inicial, esta persona gana 3.500, el salario inicial 3.500, salario actual 7.000. Vean, hay una cierta diferencia, pero veamos si estadísticamente todas las diferencias en términos de promedio son estadísticamente significativos. Vean que acá tenemos 30 trabajadores, son los mismos trabajadores, pero hay información del antes y el después. En ese sentido, en el menú principal nos vamos a analizar, comparar medias. Vean que el SP se maneja como muestras pareadas. La primera variable es para antes, en este caso el salario inicial es antes, y la variable 2 es para el después. Vamos a opciones. Las diferencias me va a construir a un nivel de confianza del 95% y luego aceptar. Vean que en el SPS no es nada complicado. Lo que sí ahora viene un poquito complicado es la interpretación. El primer recuadro me muestra las estadísticas descriptivas del salario inicial. Ahí está la media y tenemos ahí el tamaño de muestra, 30 en ambos casos. Ahí está la desviación estándar y el error estándar de la media. Bueno, esto es la parte descriptiva. Esta parte es más interesante. Me está calculando la correlación de Pearson entre el salario inicial y el salario actual, y esa correlación me da 0.381. Pero para la estadística esto es significativo. Observen, 0.038, pero es una significación. Veamos, comparemos. A un nivel de significancia alfa de 0.05, 0.038 es menor que 0.5 y por lo tanto esta correlación es significativa al 5%. Pero ¿qué pasa a un nivel de significancia alfa del 1%? Es decir, 0.038 será menor que 0.01. Falso. Por lo tanto, a un nivel de significancia del 1%,
la correlación entre el salario inicial y el salario actual no es significativo. Entonces, cuando uno realiza la conclusión o la toma de decisión, en este caso, de que sí es significativo o no es significativo, debe especificar el nivel de significancia alfa 1% o 5%. En este caso, observen este ejemplo muy interesante. La correlación de 0,381 es significativo al 5%, pero no es significativo al 1%. Por eso en muchas investigaciones de alto nivel, a veces una de las exigencias es que los resultados sean significativos al 1%. Porque vean que a veces no siempre es significativo al 5 y al 1%. Ahí tiene un claro ejemplo de lo que está ocurriendo. En la parte inferior tenemos los resultados de la prueba. Ahí está la diferencia. La diferencia es de 2.966 entre el salario inicial y el salario actual. Ahí está la desviación estándar, el error estándar de la media, los intervalos de confianza al 95% para la media o para la diferencia de las medias. Esta es la diferencia de las medias. Y aquí el valor T me sale menos 12.219 y el valor T prácticamente lo que ha hecho el SPS es aplicar esta formulilla que está acá, ¿no? Esto es la T-Student. Y ese valor sale menos 12.219 y los grados de libertad 29 porque eran 30 menos 1, 29. Y a la derecha está la significación, prácticamente 0.000. Si esto comparamos a un nivel de significancia alfa del 5%, es significativo. Y si comparamos a un nivel de significancia del 1%, también es significativo. Porque cuando el valorcito de SIC, aquí en la contraste bilateral, cuando este valorcito de la significancia P es próximo a 0, generalmente es significativo tanto al nivel de significancia alfa 1 al 1 y 5%. En ambos casos es significativo. Mientras acá solo era al 5%, el de la correlación, y al 1% no lo era. Entonces, por eso cuando se explica, se interpreta una prueba de hipótesis, es importante determinar el nivel de significancia alfa. Y ese nivel de significancia alfa lo determina el investigador. Por eso explicaba hace rato que muchas investigaciones piden que los contrastes de hipótesis sean un nivel de significancia del 1%. Bueno, ¿qué me está diciendo en este caso? Que este valor de 2.966 para la estadística es significativo. A un nivel de significancia del 1% y 5%, ¿no? Eso me está indicando, es significativo. ¿Y qué postulaba la hipótesis nula? La hipótesis nula me estaba diciendo que el salario inicial con el salario actual son similares. Y por ser estadísticamente significativa, aceptamos la hipótesis nula, que los salarios, tanto el inicial como el actual, son diferentes a un nivel de significancia del 5%.